En la lección anterior hemos encontrado la fórmula de Poisson como una aplicación de la fórmula integral de Cauchy. Algo importante, como ya señalaba en la lección pasada, es el hecho de que hemos utilizado resultados que vienen de la teoría de la variable compleja para encontrar fórmulas en donde esencialmente estamos hablando de funciones reales. Vamos a comenzar por repasar qué es lo que dice esta fórmula de Poisson para el caso más básico que corresponde, o más conocido, que corresponde a tener una función f que es analítica en un cierto círculo. En este caso estamos aquí escogiendo el círculo de radio 1 para normalizar las cosas, y en su interior, es decir, esta f vamos a suponer que es analítica en algún dominio que contiene a este disco. Como ya sabemos, esta función se puede separar en una parte real y en una parte imaginaria, y la fórmula de Poisson lo que nos dice es que podemos calcular el valor de esta parte real u en cualquier punto en el interior de este disco, que aquí estamos llamando z0, simplemente conociendo lo que vale esta misma función en los puntos del borde de este disco. Recordemos que los puntos que se encuentran aquí, estamos suponiendo pues que se pertenecen a un círculo de radio 1, por lo tanto tienen la forma e a la i teta. Entonces, conociendo esta función u en estos puntos, simplemente mediante el uso de esta fórmula, uno puede en principio calcular el valor de u en cualquier punto del interior. Y no solamente el conocer la u en los puntos de la frontera nos permite calcular la misma función u en el interior, sino que esencialmente también nos permite conocer la función b, excepto por una constante que es el valor de b en el origen, y esta constante se puede escoger en forma arbitraria. Esta forma de escribir la fórmula de Poisson, como veremos, tiene ciertas ventajas, y naturalmente si uno combina esta parte u, que es la parte real, y la b, que es la parte imaginaria, si uno multiplica la segunda expresión por i y suma lo que aquí tenemos, lo que uno obtiene es una expresión en donde la función f se puede evaluar en cualquier punto del interior del disco, simplemente conociendo, repito, lo que vale la parte real en el borde. Aquí los papeles de la parte real y la parte imaginaria son hasta cierto punto intercambiables, es decir, así como tanto la parte real y la parte imaginaria están determinados por el conocimiento de la u en la frontera, algo similar podemos hacer para expresar u y b en función de los valores de b en la frontera. Pero esta es la expresión que más comúnmente se utiliza, es decir, si estamos pensando en aplicaciones físicas, por ejemplo, de este resultado, entonces la función armónica que regularmente nos interesaría en forma directa sería la u. Por ejemplo, esta u puede representar, como ya hemos visto, un potencial electrostático, una temperatura, en el caso de un material conductor del calor. Vamos a ver enseguida que hay una fórmula similar a la fórmula de Poisson, pero que en lugar de referirse a un disco, se refiere al semiplano superior. Concretamente, nos vamos a fijar en una función f nuevamente, que vamos a suponer que es analítica en toda la parte superior del plano complejo, es decir, del eje real hacia arriba, donde la parte imaginaria es positiva, vamos a suponer que esta función es analítica. Entonces, de acuerdo con la fórmula integral de Cauchy, si nosotros tomamos cualquier curva cerrada simple que encierre a este punto z0, que es un punto arbitrario en el semiplano superior, lo que tenemos es este resultado precisamente. F, repito, es analítica, y por lo tanto este cociente tiene como única singularidad al punto z igual a z0, como es aquí bastante fácil de ver. Entonces, si suponemos que esta f, además de cumplir esta condición, tiende a cero suficientemente rápido cuando nos alejamos del origen, es decir, si pensamos que esta f, por ejemplo, tiende a 0 como 1 entre la distancia al cuadrado, entonces la contribución de este semicírculo, por ejemplo, va a tender a 0 cuando la r tiende a infinito, y entonces, ya que nosotros podemos deformar este contorno como queramos mientras no atravesemos la singularidad, aquí recuerden la única condición es que esta c sea una curva cerrada, y podemos simplemente imaginar que este radio tiende a infinito,
Y entonces la contribución que tendríamos sobre el eje real se convierte en esta integral impropia, donde la x, que ahora sería la variable de integración, va de menos infinito a más infinito, y para tener el contorno cerrado, lo que hacemos es imaginar un semicírculo, pero ahí la contribución a la integral de línea sería 0, si suponemos, como decía, que esta f tiende suficientemente rápido a 0 cuando nos alejamos del origen. Entonces, esta f de z0, cualquiera que sea z0 que se encuentre en el semiplano superior, se puede expresar de esta manera. Y esta fórmula, como podemos ver, ya comienza a ser similar a la que habíamos encontrado antes en el caso del disco unitario. Vean ustedes que para los puntos del eje, la z se puede parametrizar como x más 0i. Entonces esta z se sustituye simplemente por x con x real. De z sería simplemente de x. Y la f evaluada en z, pues sería entonces la f evaluada en 0i más x. Así es de que para recalcar ese punto, aquí ponemos esto en forma explícita, aunque de hecho pues sería suficiente con decir f de x. Bien, ahora lo que podemos notar es que si en lugar de fijarnos en el punto z0, nos fijamos en su complejo conjugado, que se encuentra dispuesto simétricamente con respecto al eje real, ahora lo que tendríamos es en forma similar si integramos sobre esta misma curva cerrada, pero ahora tomando aquí el punto z0 conjugado. Entonces el cociente que aquí aparece sería una función sin singularidades en los puntos dentro de esta curva cerrada, y por lo tanto la integral vale 0 de acuerdo con el teorema de Cauchy. Y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, sumar o restar estos dos resultados, lo cual lleva a fórmulas que son particularmente útiles. En particular, pues, si tomamos esta integral más o menos esta otra integral que aquí aparece, lo que vamos a tener del lado izquierdo simplemente es f de z0. Aquí la f que se encuentra dentro del integrando se puede factorizar, y entonces para esta contribución tendríamos este término, y para este otro término aquí pues aparecería lo correspondiente dentro de este paréntesis. Esta suma o resta se puede comenzar a desarrollar. Esto es lo que tendríamos. Aquí z0 vamos a expresar este número complejo en la forma x0 más y0. Aquí recuerden, para la integral, la z0 es un parámetro. Aquí la integración es sobre la variable x solamente. Y bueno, lo que se tiene aquí al hacer esta elección de un denominador común, tomando simplemente el producto, nos lleva a esta expresión. Y en el numerador tenemos lo que aquí aparece en forma explícita. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el signo menos, lo que va a ocurrir es que x menos x0 evidentemente se cancela, y en cambio el y sub 0 va a reforzarse con este término que aparece aquí al final, y entonces la y, lo mismo que un factor de 2, va a simplificarse, y lo que conviene es que al momento en que tomamos el signo menos, lo que tendríamos aquí es una expresión que es puramente imaginaria. Con esta y que aquí aparece, entonces queda una cantidad real. Por lo tanto, la parte real y la parte imaginaria de la f va a quedar en términos de la parte real y la parte imaginaria de la misma f. En particular, si nos fijamos en la parte real del lado izquierdo, vamos a tener la u, y entonces eso tiene que ser igual a la parte real del lado derecho, que de nuevo nos va a dar la u evaluada en los puntos del eje real. Entonces, ya haciendo pues aquí las eliminaciones correspondientes, llegamos a esta fórmula, y lo que ustedes deben de notar es que esta fórmula es similar a la fórmula de Poisson que teníamos previamente. La diferencia enorme es que en este caso lo que necesitamos conocer no es precisamente el valor de la u en todo el contorno, en toda la frontera del semiplano superior, sino que solamente es necesario conocer la u a lo largo de todo el eje real. Aquí precisamente ayuda el hecho de que estamos suponiendo que la f tiende a 0 cuando nos alejamos del origen, tiende a 0 suficientemente rápido, decía, y entonces tenemos esta fórmula que también se le conoce frecuentemente como la fórmula de Poisson. Así como podemos encontrar la u en función de u, también podemos encontrar la b en función de la u, y entonces aquí lo que hacemos ahora es tomar no
esta combinación con el signo menos, sino ahora con el signo más. Al tomar el signo positivo, la y y0 se cancela, la parte real se refuerza, quedaría 2 veces x menos x0, y ahora esta y sobrevive, y entonces la parte imaginaria del lado izquierdo va a estar relacionada con la parte real de la f, y es por eso que se obtiene esta fórmula que aquí tenemos. Entonces el resultado es muy similar a lo que veíamos en la fórmula de Poisson para el caso de un círculo, en el sentido de que la parte real y la parte imaginaria de esta función analítica f quedan determinadas conociendo el valor de la u, en este caso en esta parte de la frontera de la región que aquí estamos considerando, que es el semiplano superior. Un ejemplo para ver cómo se pueden aplicar estas fórmulas en problemas concretos es este que espero que resulte ilustrativo. Vamos a suponer que conocemos el valor de la u a lo largo de los puntos del eje real, cosa que necesitamos para calcular estas integrales, y vamos a suponer algo bastante sencillo, una función constante a trozos. Vamos a suponer que desde menos infinito hasta menos a, la u vale 0. Después, entre menos a y más a, tiene un cierto valor constante, u sub 0, que no necesitamos determinar por ahora. Y después de a infinito, la u vuelve a ser 0. Si, por ejemplo, estamos pensando en temperaturas, aquí estaríamos entonces diciendo que de este lado tenemos una temperatura 0, lo mismo que de aquí hasta el infinito. Y aquí, solamente en ese segmento de menos a más a, tenemos una temperatura que no es 0. Lo que querríamos entonces determinar es cuál es la temperatura en cualquier punto del semiplano superior, suponiendo que se trata aquí de una lámina, piensen ustedes, que es conductora del calor y que está hecha de un material homogéneo. Otra aplicación que es igualmente considerada aquí sería pensar que la U representa el potencial electrostático. Entonces podríamos tener aquí un potencial 0, y aquí en cambio en este intervalo un potencial que es diferente de 0. Hay que recordar que cuando estamos hablando de la electrostática, pues lo que regularmente consideramos son problemas en 3 dimensiones, y aquí precisamente para olvidarnos de la coordenada z, de esa tercera dimensión, habría que pensar que esto que aquí tenemos, este segmento, es solamente la proyección de una cinta conductora, imaginemos, que se extiende hacia el frente y hacia atrás, que tiene pues este ancho 2a en forma regular y tiene una longitud infinita perpendicular al diagrama que aquí tenemos, y en cambio aquí tenemos dos láminas también semi-infinitas que se extienden hacia adentro y hacia afuera, de tal manera que lo que vemos aquí en este plano z igual a 0 se repite en cualquier plano z constante, positivo o negativo. No es una situación que se pueda realizar físicamente, pero estas idealizaciones de cualquier manera pueden resultar útiles en algunos problemas un tanto más realistas. Entonces lo que hacemos es sustituir estas condiciones de frontera en esta fórmula. Entonces conocemos la u vale 0 casi en todas partes, aquí solamente en este intervalo es diferente de 0, así es de que partiendo esta integral en 3 contribuciones, lo único que nos va a quedar es la contribución de menos a más a, en donde la u es este valor constante que vamos a poder sacar de la integral. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente sustituir estos datos en esta fórmula, y la integral que queda ahora por calcular es algo bastante elemental, y mediante una sustitución trigonométrica la podemos calcular. Entonces lo que hacemos aquí claramente es utilizar una sustitución trigonométrica con una tangente. Aquí recuerden, la variable de integración es la x, la x0, y0 y la u0 son todos algo fijo en esta integral. Entonces con este cambio de variable, la de x es y sub 0 por la secante cuadrada de alfa, y lo que hacemos es simplemente sustituir todo esto aquí dentro. La u0, decía, sale de la integral. La integración ahora, una vez que hemos hecho el cambio de variable, pues sería de alfa 1 a alfa 2, que serían los valores correspondientes de alfa para los valores de x que aquí están indicados. Entonces, haciendo estas sustituciones, esto es lo que se obtiene. La y sub 0 desaparece, y por las identidades trigonométricas, 1 más tangente cuadrada es una secante cuadrada, que entonces se cancela, y lo que nos queda es simplemente u sub 0 sobre pi
por la alfa, pero la alfa de aquí se puede obtener, está dada a través de una tangente inversa de x menos x0 sobre y sub 0, y de esa manera regresamos a la variable de integración que teníamos originalmente, que era la x, y al evaluar esta función entre menos a y más a, esto es lo que se obtiene. Ya sabemos que la tangente inversa no es una función univaluada o no es una función en el sentido estricto del término, pero ya sabemos también cómo podemos tratar con estas ambigüedades pues desde el cálculo de variables reales. De aquí, de esta expresión, vean esta fórmula que aquí hemos obtenido, nos permite determinar, como decía antes, el valor de la U, que puede representar una temperatura o un potencial electrostático en cualquier punto de esta región. Aquí simplemente habría que poner las coordenadas x0 y y0 del punto correspondiente, y esta fórmula nos permite calcular la U, que sería pues una función armónica que satisface estas condiciones de frontera que aquí hemos impuesto. Algo que puede ser de interés físico particularmente serían las equipotenciales. Si esta U representa el potencial electrostático, entonces a uno le interesa conocer en qué puntos del espacio el potencial tiene un valor constante. Entonces simplemente igualamos esta expresión a una constante, es decir, lo que vamos a hacer es buscar las curvas de nivel de la U. Como esto de por sí es una constante, lo que hay que hacer constante es lo que está dentro de los corchetes, y si esa constante le llamamos C minúscula, la condición entonces que nos queda es justamente esto que aquí aparece. Esta diferencia sería C, de tal forma que cuando despejamos este primer término, esto es lo que se obtiene. Y ahora, dado que esta expresión no es muy transparente, aquí quizá no se ve qué es lo que pueda significar, lo que hacemos es tomar la tangente de ambos lados de la igualdad. Aquí este ángulo tangente desaparece, quedando simplemente a menos x0 sobre y0 del lado izquierdo, mientras que del lado derecho vamos a tener la tangente de una suma de ángulos, pero de las identidades trigonométricas ya sabemos que la tangente de una suma es la suma de las tangentes entre 1 menos el producto de las tangentes. Entonces tenemos, de acuerdo con eso, la tangente de C, como C es una constante, la tangente de C también va a ser una constante que vamos a llamar K en lo sucesivo, y la tangente de este otro término es esto que aquí aparece, el signo menos lo podemos extraer, mientras que en el denominador aparece 1, y ahora con el signo contrario el producto de estos dos que aquí teníamos en el numerador. Entonces, llamando, como decía, a la tangente de C ahora con una K para simplificar la notación, esto es lo que se obtiene, y multiplicando numerador y denominador por y sub 0 llegamos a esta expresión. Si ahora multiplicamos en forma cruzada los extremos de esta cadena de igualdades, se llega a esta relación, y después de desarrollar y de simplificar lo que se puede simplificar, llegamos a esta expresión que fácilmente se puede reconocer como la ecuación de un círculo que tendría su centro sobre el eje vertical. Vean que precisamente y igual a entre k sería la posición del centro de este círculo. Eso sería el radio al cuadrado. Y algo que se puede notar fácilmente de esta expresión, por ejemplo, es que todos estos círculos, aquí son muchos círculos, aquí la a es una cantidad fija que depende del ancho de esta banda, pero la k es un valor que podemos ajustar precisamente para tener las diferentes curvas equipotenciales. Y para diferentes valores de k lo que tenemos son diferentes centros de estos círculos, pero todos ellos cruzan por estos puntos. Vean ustedes que precisamente en estos puntos la y vale 0 y la x0 vale más a o menos a. Entonces, si eliminamos estos términos, la y0 siendo 0, la x0 al cuadrado sería a cuadrada en cualquiera de estos dos puntos. Así es de que esto que está aquí representa una familia de círculos que tienen su centro en el eje y, pero todos estos círculos pasan por estos dos puntos, justamente en los puntos donde de esta cinta, donde tenemos un valor u sub 0, pasamos a un valor 0. Si, por ejemplo, pensamos que la U representa temperaturas, entonces estas líneas color verde, estos trozos de círculo, estos arcos
de círculo, lo que representan serían isotermas. Todos estos puntos que se encuentran sobre un mismo círculo tendrían la misma temperatura. Entonces, esta línea horizontal, ese segmento, también sería una de esas isotermas. O si estamos pensando en el caso electrostático, entonces estas líneas color verde serían algunas de las equipotenciales que tendríamos en este caso. Vean ustedes que esto se va a poder ir haciendo cada vez más ancho. Simplemente si vamos recorriendo el centro de este círculo, lo que vamos a tener son una familia infinita de estas curvas. Y así como hemos podido determinar la U en función de las condiciones de frontera que hemos especificado, también podemos encontrar la B. De nuevo, es simplemente cuestión de aprovechar la fórmula general que aquí se estableció previamente. Entonces, a partir de los valores de la U, podemos calcular la B. De nuevo, la integral se reduce a una integral de menos a más a. Y lo que tenemos en este caso es bastante similar al cálculo que ya hicimos. La B, la parte imaginaria de la función f, que también recuerden, como la f se supone que es analítica, la b también va a ser una función armónica. Entonces, aplicando la fórmula que teníamos, decía, esto es lo que tendríamos para comenzar. Y con el mismo cambio de variable en términos de una tangente, uno puede calcular ahora la integral que aquí está indicada. Son básicamente los mismos pasos que en el caso anterior, excepto que ahora lo que nos queda no es la integral de alfa, sino la integral de la tangente. Esta tangente conviene escribirla como seno sobre coseno, y podemos reconocer que esto es la derivada de un logaritmo. Regresando a la variable original, aquí lo que podemos hacer es auxiliarnos de un triángulo rectángulo. La tangente de alfa, por definición, era x menos x0 sobre y sub 0. Entonces podemos pensar en un triángulo rectángulo que tenga estos catetos. La hipotenusa entonces se puede calcular por el teorema de Pitágoras, y por lo tanto el coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, equivale a y0 entre la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Al hacer aquí las sustituciones correspondientes y aplicar las propiedades del logaritmo, entonces llegamos rápidamente a esta expresión. Nuevamente, mediante esta fórmula, uno puede calcular el valor de la b en cualquier punto del semiplano superior, y también de aquí se puede determinar cuáles son los puntos en donde la b tiene un valor constante. Si estamos pensando en el caso de un fluido incompresible, entonces las curvas donde la b es constante corresponde, como vimos antes, a las líneas de flujo de ese fluido. Para hallar qué significa ahora que la b sea una constante, hacemos algo muy similar a lo que teníamos previamente, es decir, igualamos esto a una constante buscando las curvas de nivel de esta b. Esto es una constante. Entonces, si el logaritmo de esta expresión es una constante, es porque esto es una constante. Y entonces la condición de que b sea constante equivale a decir que entre esto es una cierta lambda constante, y de allí pues se obtiene esta relación, y de nuevo, desarrollando y simplificando, llegamos a esta familia de círculos que ahora tienen su centro sobre el eje x. Gráficamente las cosas son algo más o menos similar a lo que se puede ver medianamente en este diagrama. Aquí de nuevo estos arcos de circunferencia son las curvas, algunas de las curvas con u igual a constante, mientras que estas líneas color rojo, que son también semicírculos, ahora corresponden a v igual a constante. Como ya sabemos, algo que tiene que ocurrir es que unas curvas con otras tienen que intersectarse ortogonalmente. Si estas líneas color verde representan las equipotenciales para el caso de un potencial electrostático, estas líneas color rojo van a representar las líneas del campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un potencial positivo y esto está a un potencial cero, el campo eléctrico va a ir en esta dirección, de donde el potencial es más alto a donde es más pequeño. Entonces, algo similar se puede hacer en el caso de la fórmula de Poisson que vimos originalmente para un disco. El procedimiento sería algo similar si nosotros especificamos las condiciones de frontera, como aquí hicimos. Entonces, en principio, uno puede sustituir en las fórmulas integrales que ya hemos hallado, y pues todo depende de qué tan
complicados sean los datos que estamos aquí nosotros especificando, ya que eso pues va a influir en la complejidad o no de las integrales que tendríamos que calcular en cada caso. Vamos a probar ahora que estas dos fórmulas de Poisson que hemos obtenido anteriormente, primero en la lección anterior hallamos la fórmula de Poisson para el caso de un disco de radio 1 y en esta lección hemos visto cómo se tiene una fórmula análoga para el caso de una función que es analítica en el semiplano superior. Lo que vamos a ver es que los resultados que hemos obtenido anteriormente por la aplicación directa de la fórmula integral de Cauchy, bueno, esos dos resultados se pueden relacionar en forma directa, lo cual es simplemente un ejemplo de un resultado más general. Si nosotros podemos dar alguna fórmula que relacione diferentes regiones del plano, entonces vamos a poder encontrar a partir de las fórmulas de Poisson otras fórmulas similares, pero para otras regiones que pueden tener otras formas distintas. Entonces, aquí en este caso, lo que uno puede confirmar es que si llamamos W a las coordenadas o a los puntos de este disco y Z a los puntos que se encuentran en el semiplano superior, hay una manera, de hecho hay muchas, de relacionar, hay una infinidad de formas en que uno puede relacionar los puntos de este conjunto con los puntos de este otro. Y una de esas formas está dada justamente de esta manera o por su fórmula inversa, que se puede obtener aquí fácilmente despejando la Z. Estas expresiones precisamente nos dicen que hay una relación 1 a 1 entre los puntos de este disco y los puntos de este semiplano. Por ejemplo, aquí podemos ver que este punto que se encuentra en el borde de este disco, en donde la W sea igual a -1, corresponde al origen en este semiplano o en esta copia del plano complejo. Vean que si la W es igual a -1, entonces esto se anula, entonces Z es igual a 0. Los puntos que se encuentran sobre este semicírculo superior bajo esta asociación corresponden a los puntos del eje real del lado negativo, mientras que los puntos que se encuentran de aquí en adelante van a corresponder a los que están del origen hacia la derecha. Es decir, todo este borde que aquí tenemos va a corresponder al eje real. De hecho, se puede ver fácilmente de las fórmulas anteriores que si tomamos cualquier punto de este círculo, el cual, como sabemos, tiene esta forma polar, entonces W es e a la i teta, porque aquí el módulo vale 1. Entonces, sustituyendo esta expresión aquí en esta fórmula, esto es lo que uno obtiene para la Z, y aquí simplemente multiplicando numerador y denominador por e a la menos i teta sobre 2, esta fracción se puede escribir de esta forma, y ahora podemos ver que esto se relaciona con la definición del seno y el coseno, y entonces lo que uno obtiene fácilmente es que la Z efectivamente es algo real. Vean que la i y cualquier otra cosa que sea compleja aquí desaparece, ya no quedan expresiones en donde la i esté contenida, aquí queda algo real solamente, y de hecho aquí uno puede confirmar lo que mencionaba antes. Para ángulos entre 0 y pi, el ángulo sobre 2 andaría entre 0 y pi sobre 2, y en ese primer cuadrante el seno y el coseno son ambos positivos, entonces aquí tendríamos una z real y negativa que corresponde precisamente a los puntos que se encuentran de este lado, mientras que para ángulos entre pi y 2pi, la mitad de ese ángulo estaría entre pi sobre 2 y pi, y en ese caso el signo de estas funciones trigonométricas, uno es el opuesto del otro, quedando entonces algo positivo, y eso corresponde a los puntos de este lado del eje real. Entonces vamos a llamarle a esta expresión x más 0i, es decir, este es z, pero z es algo real y corresponde a estos puntos del eje, y entonces, como hicimos previamente, vamos a escribirlo de esta manera. Entonces tenemos una relación aquí muy claramente definida entre los puntos de este borde, que están parametrizados por θ, y los puntos de este borde, que están parametrizados por la x. Ahora recordemos que en la fórmula de Poisson original, lo que nosotros podíamos hacer es que, dada una función f que es analítica
en algún dominio que contiene este disco. Entonces esa función, como decíamos, se puede obtener, se puede calcular cuánto vale en cualquier punto del interior, conociendo lo que vale la parte real en los puntos del borde, y los puntos del borde tienen esta forma. Entonces ya vimos al principio de esta lección que la f se puede reconstruir a partir de lo que vale su parte real en el borde, multiplicando por esta fracción. Aquí simplemente queda este término indeterminado, en donde esta c se relaciona, es lo mismo que el valor de la b en el origen, y repito, esa parte la podemos escoger en forma arbitraria. El valor de la u en la frontera prácticamente determina todo lo que se necesita saber sobre la f, salvo por una constante, lo cual pues ya sabemos que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann justamente es la ambigüedad que uno tiene. Si uno conoce la u, la b está determinada hasta una constante aditiva y nada más. Lo que hacemos ahora es simplemente cambios de variable. Como decía, el que el ángulo θ varíe entre 0 y 2π equivale a que la variable x varíe de menos infinito a más infinito. De hecho, aquí no hay cambio de orientación. Cuando vamos en este sentido positivo de θ, también estaríamos yendo en ese sentido positivo para la x. Entonces, en lugar de pensar que la u está evaluada en los puntos de este borde, con el cambio de variable ahora quedaría evaluada en los puntos de este otro borde. El hecho de que ir aquí con θ en el sentido positivo corresponde a tener la x yendo en sentido positivo, también se puede ver calculando la diferencial de θ en función de la diferencial de x dada por esta relación. Si uno toma la diferencial de ambos lados, entonces uno encuentra que de θ equivale a esta expresión, y el hecho de que aquí no quede un signo negativo precisamente quiere decir que no estamos cambiando la orientación. Entonces lo que hacemos es sustituir la variable θ por la variable x, y para eso precisamente utilizamos esta relación que aquí se tiene. Cualquier valor de w se puede poner en función de la z correspondiente. Para los puntos del borde corresponden los puntos del borde. Entonces aquí L y θ, que es un punto de este borde, se puede expresar en función de la z, que en ese caso es real para los puntos del borde, y por eso entonces L y θ, que tiene el papel de la w, se puede escribir como este cociente donde la z se sustituye por x, mientras que esta w0, que es un punto que se encuentra en el interior del disco, ya no en el borde, entonces para estos puntos van a corresponder a puntos que se encuentran en el semiplano superior con una parte imaginaria que no es 0. Entonces para esas w's vamos a tener una z que va a tener parte real y parte imaginaria, y simplemente le llamamos z0 a las coordenadas del punto que corresponde a la w0. Entonces es simplemente un cambio de variable lo que estamos haciendo. Lo que aparece aquí arriba y abajo es esencialmente lo mismo, excepto por este signo. Y como decía antes, de esta relación uno halla la conexión que hay entre de θ y de x, y entonces esto es lo que uno obtiene. Ahora aquí, haciendo las operaciones algebraicas elementales que aquí se requieren, lo que uno obtiene es una expresión bastante sencilla, como pueden ver, y este cociente todavía se puede separar de esta forma. Aquí lo que podemos notar es que solamente este primer término es el que depende de z0, mientras que esta otra segunda parte, que es una integral sobre x, es algo que no depende de z0, es decir, es una constante que además es imaginaria, ven ustedes. Mientras que z0 tiene una parte real y parte imaginaria, y por lo tanto esto es algo complejo. Aquí, como la x es real, esto es imaginario puro. La integral sobre x, como es una integral definida, va a darnos un cierto número real, que aquí pues contribuiría a esta constante c. Así es de que esas dos partes se pueden unir y simplemente corresponden a una nueva constante. Aquí la parte interesante es esta que aparece a la izquierda. Y precisamente si separamos la parte real de la f, entonces lo que vamos a tener es que la u, que es la parte real, sería la parte real de esta expresión. Esto desaparece, esto es puramente imaginario. Aquí sí tenemos una mezcla de parte real y parte imaginaria en esta fracción. z0 nuevamente se sustituye como x0 más y0. Y haciendo aquí pues el procedimiento estándar de multiplicar por el conjugado del denominador
arriba y abajo, llegamos a esta expresión y ahora aquí fácilmente se puede identificar cuál es la parte real y esto es lo que uno obtiene. Y si uno compara con la fórmula que obtuvimos anteriormente mediante el uso directo de la fórmula integral de Cauchy, uno puede darse cuenta de que estamos llegando exactamente al mismo resultado, lo cual puede no parecer algo extraño, algo fuera de lo esperado, pero aquí la parte que resulta importante de recalcar es el hecho de que si uno es capaz de encontrar algún mapeo dado por una función analítica entre dos regiones del plano, como las que aquí hemos considerado, entonces uno puede transformar la fórmula de Poisson para un dominio en la fórmula de Poisson para el otro dominio. Le corresponde de esta manera. Lo interesante sería poder construir mapeos que relacionen alguna de estas regiones con cualquier otra que uno quiera utilizar para un problema físico, pero como uno puede imaginar, esa parte no es algo trivial. Lo que aquí uno puede concluir simplemente es que si hay un mapeo dado por una función analítica que nos lleve de una región en otra, entonces podemos transformar la solución de un problema en otro de esta forma, en donde lo esencial es que si uno conoce el valor de una función armónica en la frontera, eso determina el valor de esa función y de su armónica conjugada en todos los puntos del interior de la región. Aquí nuevamente recalco que las fórmulas de Poisson se pueden obtener por otros métodos diferentes a lo que aquí hemos visto, pero este procedimiento, basándose en la fórmula integral de Cauchy, es mucho más simple, mucho más directo que lo que uno hace mediante otros métodos que pertenecen a la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. La ecuación de Laplace, de la que aquí hemos hablado, las funciones armónicas, recuerden, son solución de la ecuación de Laplace, y la ecuación de Laplace es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial para la cual hay ciertas técnicas como la separación de variables mediante las cuales se puede obtener la fórmula de Poisson, pero de una manera bastante más elaborada. Entonces aquí hacemos énfasis en que esta técnica de utilizar la fórmula integral de Cauchy nos permite llegar a estos resultados de una manera definitivamente muy sencilla. Con esto quiero terminar esta lección. Vamos a ver en la que sigue algunos ejemplos todavía de la aplicación de la fórmula de Cauchy para el cálculo de integrales. Por ahora es todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.